En esta oportunidad vamos a hablar de la glucólisis rápida o citosólica o también conocida como glucólisis anaeróbica. Antes de meternos de lleno en el tema, recordamos que lo que consumimos en la alimentación son los hidratos de carbono y estos se almacenan como glucógeno y presentan dos sistemas energéticos que son capaces de catabolizarlo para generar la resíntesis de ATP. Recordemos que el ATP no se podía almacenar en grandes cantidades, sino que había que resintetizarlo constantemente. Estos dos sistemas que son capaces de catabolizar el glucógeno van a ser el sistema anaeróbico láctico, también conocido como glucólisis rápida o citosólica, y el sistema aeróbico oxidativo, que tiene muchos puntos en común también con la utilización de grasas y, si es necesario, también de las proteínas. El sistema aeróbico oxidativo utiliza oxígeno, no lo vamos a abordar ahora, pero en realidad es una continuación de la glucólisis citosólica. La glucólisis, la ruptura de la glucosa, se inicia en el citosol, independientemente del oxígeno, y después puede o no continuar mediante el sistema aeróbico en la mitocondria con el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, tema que no abordaremos en esta presentación. Como fuente de energía para la resíntesis de ATP, también se conoce este sistema como el sistema de esfuerzos de alta intensidad, donde los esfuerzos están comprendidos entre 6 segundos o más de 6 segundos a 1 minuto. Es decir, este va a ser el lapso donde va a predominar este sistema en la resíntesis del ATP, siempre hablando de esfuerzos máximos y basados en esta duración que se plantea acá. Esta es la propuesta de Chamari y Padulo en el 2015. Ya podemos ver que, a modo de ejemplo, la mayoría de las ejercitaciones que se realizan en musculación cuando el objetivo es la hipertrofia muscular, como por ejemplo acá figura 3 de 12, después lo vamos a ver más detenidamente, son ejemplos donde el sistema energético que predomina en la resíntesis del ATP es el sistema glucolítico rápido. Otro ejemplo puede ser la competencia de 400 metros, donde el récord es en 43 segundos, establecido por el sudafricano Niekert. En base a la duración y a la intensidad, podemos ver que en estas actividades predomina en la resíntesis de ATP la glucólisis láctica, rápida o citosólica. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, tenemos el concepto, lo que es la génesis, la construcción, el anabolismo, dividido en glucogenogénesis, que es una molécula de glucosa se une al glucógeno. A partir de esto tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Y después el concepto de neoglucogénesis. Recuerden que génesis es formación y esto hace referencia a neo a nueva y gluco, ya como la palabra lo dice, estamos hablando de formación de glucosa a partir de otras fuentes como el glicerol, aminoácidos, lactato, etc. Por otra parte, en la vereda opuesta, tenemos la lisis, la degradación, el catabolismo, representado por la glucólisis, lisis de ruptura, gluco de glucosa, es decir, la degradación que se da en el citoplasma de la glucosa hasta piruvato o lactato. Después vamos a discutir esos dos supuestos productos finales de esta glucólisis. Se libera, en este proceso de glucólisis, se libera energía para la resíntesis de 2 o 3 moléculas de ATP. Dependiendo si la fuente de glucosa es plasmática, si viene de la sangre, se van a resintetizar 2 ATP, y si viene del glucógeno muscular que está almacenado en la fibra, en la célula muscular, se van a obtener 3 ATP. En realidad, esto no sería tan así si pensamos que ese glucógeno muscular que se encuentra en el músculo previamente tuvo que ingresar, en algún momento se consumió ese ATP, se utilizó ese ATP. Entonces, podríamos decir que la glucólisis o la degradación de la glucosa genera 2 ATP, pero lo van a encontrar así en los libros. El último concepto es el de glucogenolisis, glucógeno, lisis, ruptura del glucógeno, que es la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Algunos datos a considerar de la glucólisis rápida o anaeróbica. Sabemos que suministra energía en forma rápida
a través de la descomposición de la glucosa. Dijimos que predomina en el ejercicio de alta intensidad a partir de los 6 segundos y hasta 1 minuto de duración. Esto ya se vio acompañado, se vio registrado por muchos estudios, por en este caso el de Hirvonen en el 87, donde vemos que aporta energía desde el primer segundo de la contracción muscular. Y un ejemplo, acá no está medido el primer segundo, pero es que a partir de este estudio se midió el lactato en 7 velocistas masculinos antes y después de correr 40, 60, 80 y 100 metros. Pero si observamos en la gráfica, antes y después de correr 40 metros, pueden ver cómo con solo 40 metros a máxima intensidad ya el nivel de lactato en sangre aumentó. Esto refleja la producción de lactato en distancias muy cortas a máxima intensidad y en tiempos de duración mínimos. Por eso, como decía, que si bien predomina hasta el minuto desde los 6 segundos, sabemos que va a producir o va a colaborar en la resíntesis de ATP desde el primer segundo. Ahí vemos los detalles, el antes y después. Puede contribuir con el aporte de energía durante unos 3 minutos, nos dice Bompa en su libro, pero dijimos que predominaba hasta el minuto. Este dato es importante, ya que sus valores más altos de velocidad de resíntesis de ATP ocurren entre los segundos 10 y 20. Después, si bien sigue aportando y sigue predominando hasta el minuto, empieza a caer. Es la vía que más se utiliza en los ejercicios de pesas, ya lo anticipamos, cuando la duración de la serie supera los 5 segundos. Sabemos que si dura menos de 5 segundos y la intensidad es cercana a la máxima, probablemente va a predominar la resíntesis de ATP a partir de la fosfocreatina. Un ejemplo para la glucólisis rápida o anaeróbica es trabajar con intensidades entre el 50 y el 80% del RM, o sea, cargas submáximas, como se da en la serie donde se realizan aproximadamente entre 5 y 20 repeticiones. Es una zona que se considera, a partir de la mejor relación entre el estrés metabólico y la tensión mecánica, una zona de hipertrofia. Acá vemos el ejemplo. Si realizamos un press en banco plano con mancuernas y decimos de hacer 4 series de 12 repeticiones y utilizamos 1 segundo para la fase concéntrica de ascenso en este caso y 3 segundos a la excéntrica, vamos a tener una duración total de 48 segundos para una serie de 12 repeticiones. En base a la intensidad y a la duración de este ejercicio, podríamos decir que el sistema energético que predomina es la glucólisis rápida o anaeróbica. Sabemos que la glucólisis citosólica o anaeróbica implica 10 reacciones enzimáticas, 10 o 9 reacciones, después podemos ver por qué, que darían como producto final el piruvato. Este piruvato tiene 2 opciones. Si la intensidad del ejercicio no requiere energía de forma rápida, o si la intensidad del ejercicio requiere energía pero de forma rápida, van a ocurrir cosas diferentes. Entonces volvemos. De piruvato, si la intensidad del ejercicio no requiere energía de forma rápida y encima hay mitocondrias disponibles, va a ser un escenario. El otro escenario es, si la intensidad del ejercicio requiere energía rápida y no hay mitocondrias disponibles o ya están colapsada la cantidad total de mitocondrias, un escenario donde la intensidad del ejercicio no requería energía y además teníamos mitocondrias, lo vuelvo a repetir para que lo vean, nos encontramos con que el piruvato puede ingresar a la mitocondria, convertirse en acetil-CoA e ir al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones y ahí producir una cantidad importante de ATP, 34 ATP. En el escenario opuesto, donde la intensidad del ejercicio requería energía pero de forma rápida y ya no había mitocondrias disponibles, lo que va a hacer el piruvato es convertirse o transformarse en lactato. Esto es una zona, un área peligrosa. Generar lactato es algo problemático. Lo planteamos ahora porque hipotéticamente durante muchos años se creyó que sí y existe todavía un poco la discusión que vamos a resolver más adelante. Ahora, antes de abordar la glucólisis citosólica paso a paso de forma bastante rápida, vamos a dar una visión general de esta glucólisis con algunos puntos importantes. La glucosa se degrada en unidades más pequeñas. Estas unidades van a pasar por reacciones hasta llegar a piruvato.
si es que este es el producto final. Recuerden, un sustrato, una enzima o un reactivo, una enzima y después un producto final. Ocurre en el citosol de la célula, no en la mitocondria. Se degrada la molécula de glucosa hasta obtener 2 moléculas de piruvato. Es anaeróbico porque no utiliza oxígeno, pero en realidad es un término que está mal, porque no es que no utiliza oxígeno, la glucólisis citosólica es independiente del oxígeno. Oxígeno en la célula puede haber, y de todos modos, la glucólisis rápida o citosólica no va a utilizar el oxígeno. De ahí que sea anaeróbica. Láctica será en tanto y en cuanto puede producir lactato, y lo va a producir, pero el tema es ver después si el lactato es bueno o malo, o si no es ni bueno ni malo. ¿Qué pasa con el lactato? Además, obtendremos ATP y electrones en forma de NADH, o NAD reducido. La degradación de glucosa a piruvato provoca una reacción de oxidación-reducción en el NAD. Esta molécula adquirirá protones y electrones dando lugar al NADH. Cuando obtenemos NADH o FADH, que el FAD se va a dar después en ciclo de Krebs, no en citosólica, lo que sucede es que tanto el NAD como el FAD adquieren electrones y se convierten a su forma reducida. Seguimos con aspectos generales de la glucólisis citosólica. La glucólisis es una forma muy rápida de obtener energía en forma de ATP. Sin embargo, requiere de un producto limitante que es el NAD. Para obtener NAD a partir del NADH generado en la glucólisis, se utiliza la respiración celular para obtener NAD y ATP a partir del piruvato. Ese es un camino, es un escenario, pero dijimos que podíamos no ir del piruvato a la mitocondria. En los casos en que es necesario obtener ATP rápidamente, el NAD se va a obtener reduciendo el piruvato, es decir, transformándolo por medio de una reacción de una enzima a lactato. A partir de la transformación del piruvato al lactato, vamos a obtener un NAD y este va a permitir que la glucólisis continúe, que se siga produciendo glucólisis citosólica. Esta es la glucólisis citosólica, son los 10 pasos desde la glucosa hasta el piruvato, uno por uno y en detalle. Ahora los vamos a ver rápidamente. Como pueden ver en la imagen, presten atención que esta flecha naranja es una reacción irreversible, no va en una sola dirección. Las otras, negras, pueden ir en un sentido y en otro. Vemos que en algunos pasos se consume ATP, en otros vemos que se utiliza el NAD, en otros vemos que se libera ATP, y bueno, hay un montón de datos más, como puede ser que contienen carbono, hidrógeno y demás, más el nombre de las enzimas. Entonces, la glucólisis se compone de 10 pasos enzimáticos en los que se van transformando moléculas con diferente número de carbono. Arranca con 6, después siguen bajando el número de carbono. Hay pasos que son limitantes, reacciones irreversibles que solo pueden ir en un sentido. Se divide en dos fases. Una fase de gasto de energía donde utilizo ATP, que se da hasta el paso 5 inclusive, donde se van a consumir 2 ATP. Y una segunda fase, que se llama fase de beneficio energético, donde se obtienen ATP, NAD reducido, o NADH, que se dan del paso 6 al paso 10, donde además se producen 4 ATP y 2 NADH y 2 piruvatos, lo que nos da un total de 2 ATP netos, o sea que como gastamos 2 antes y obtenemos 4, vamos a tener 2 ATP netos por medio de la glucólisis citosólica o rápida. Previo a la glucólisis citosólica, tenemos que conocer que existen fuentes de glucosa para la célula muscular. Por un lado, el glucógeno almacenado en el músculo tiene que, mediante la enzima glucógeno fosforilasa, generar glucosa 1-fosfato. A su vez, mediante la fosfoglucomutasa, se genera glucosa 6-fosfato, que esta es la que, si iniciamos desde acá la glucólisis, tendríamos 9 pasos. Si iniciamos desde lo que es glucosa, como vamos a ver ahora, serían los 10 pasos.
Entonces, la otra fuente de glucosa para la célula muscular es la glucosa sanguínea que entra a la fibra, a la célula. Esta glucosa sanguínea entrante, por medio de la enzima hexoquinasa y el consumo de un ATP, produce la glucosa 6-fosfato. Ahora, las dos vías están en un punto en común. Esta glucosa 6-fosfato es la que va a entrar a glucólisis. Fase de gasto de energía. Empezamos con las primeras 5 fases inclusive. La 1, el primer paso. Lo voy a decir rápido, después lo pueden ver detenido, pero para no aburrir con esto e ir a lo importante. De glucosa se gasta un ATP, enzima hexoquinasa, glucosa 6-fosfato. Este es el sustrato, el reactivo, la enzima en esta dirección y el producto. Esta glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, se va a utilizar solamente acá. Segundo paso, de glucosa 6-fosfato, mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa, esta enzima, a fructosa 6-fosfato. El paso 3, de fructosa 6-fosfato, se gasta nuevamente un ATP por medio de la enzima fosfofructoquinasa o PFK, muy importante y muy conocida, que después vamos a ver o dónde radica la importancia. Pasamos a fructosa 1,6-bifosfato y se gastó otro ATP. Es decir, la fase de gasto de energía tiene que ver con el gasto de estos dos ATP. El paso 4, de fructosa 1,6-bifosfato, por medio de la fructosa bifosfato aldolasa o simplemente enzima aldolasa, tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, como vemos acá. El paso 5 lo que hace es, como teníamos un gliceraldehído 3-fosfato, ahora vamos a tener dos gliceraldehído 3-fosfato, porque agarran la hidroxiacetona fosfato mediante la enzima isomerasa triosa fosfato y va a dar como resultado un gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, ahora tenemos dos. Por lo cual, la vía en este punto tiene dos líneas y va a seguir avanzando todo lo que vamos viendo por dos. Porque los pasos siguientes se dan en el gliceraldehído 3-fosfato, pero como tenemos dos, ocurren dos veces. Pasamos a la fase de beneficio energético, de ATP y de NADH. Estábamos en el paso anterior, lo que habíamos formado el producto anterior era el gliceraldehído 3-fosfato, que mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se convierte en 1.3 bifosfoglicerato. Y acá pasamos también de un NAD a un NAD reducido. Acá se está necesitando un NAD. Vemos que es una reacción reversible, pero no solo es un NAD, sino que para no llenar toda la diapositiva y enroscar, fíjense que también es un fosfato inorgánico y también se produce un ion, un protón hidrógeno. El paso 7 se da desde la 1.3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato quinasa. Acá se libera un ATP. Como esto lo teníamos por medio de dos vías, esto es todo por dos, por lo cual no es un ATP, sino que acá se ganan dos ATP. Habíamos perdido dos, ganamos dos. El paso número 8, de 3-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa, pasamos a glicerato 2-fosfato. El paso número 9 se da a partir de la enzima fosfopiruvato hidratasa o simplemente llamada enolasa, dando el fosfoenolpiruvato como producto. Y el paso número 10 y último hace por medio de la enzima piruvato quinasa o piruvato sinasa, lo pueden decir de las dos maneras, a piruvato, que es el que habíamos hablado como el último paso. Entonces, de fosfoenolpiruvato, enzima piruvato quinasa a piruvato. Pero acá también se libera otro ATP. Como la vía es por dos, nuevamente decimos que en lugar de un ATP tenemos dos ATP. Vamos a hablar ahora, luego de los 10 pasos de la glucólisis anaeróbica, vamos a hablar de algunas reacciones que son irreversibles,
que no tienen vuelta atrás, que no se puede parar en el otro sentido. La enzima hexoquinasa, que cataliza la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato, es el primer paso de la vía y por lo tanto es un punto clave. Sabíamos que teníamos la glucosa, para transformarla en glucosa 6-fosfato mediante la enzima hexoquinasa, esta es la que hace esta reacción. Esta enzima se verá inhibida por la glucosa 6-fosfato, es decir, si tenemos mucha glucosa 6-fosfato, la enzima va a estar inhibida porque no va a transformar glucosa a glucosa 6-fosfato, es un inhibidor. La explicación es que el producto de su reacción ya es muy alto. Si este compuesto se acumula mucho, si la glucosa 6-fosfato se acumula mucho, le va a estar diciendo a esta enzima que no se necesita más, o sea, que no catalice, que no acelere más el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. Otra enzima muy importante es la fosfofructoquinasa, o PFK, que es la que cataliza el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1.6-bisfosfato. Se inhibe esta enzima por el ATP. Si hay mucho ATP, se inhibe la PFK, porque dice, bueno, si hay ATP, ¿para qué voy a producir más ATP? También se inhibe por el citrato, que lo vamos a ver más adelante en el ciclo de Krebs, que son dos indicadores de que ya hay energía. Y es activada esta enzima por el ADP, por el AMP, que son dos indicadores de que falta energía, donde empieza a romperse el ATP y queda, se rompe el tercer enlace y queda ADP, adenosindifosfato, es un indicador para la PFK que aumente estas reacciones. Lo mismo cuando pasamos por el medio de la adenilatoquinasa 2-ADP y formábamos un ATP y un AMP, y este AMP empieza a aumentar. Quiere decir que las reacciones más rápidas de producción, las previas que vimos de la fosfocreatina o del sistema de los fosfágenos, están empezando a saturarse y estos son indicadores para la PFK. Esta es la regulación principal de esta vía glucolítica rápida. Y también la piruvatoquinasa, que es la que cataliza el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato. Es el último paso de la glucólisis, por lo que también es un punto de regulación importante. Se ve inhibida cuando hay mucho ATP y otras moléculas que indican presencia de energía, como puede ser, hay mucho acetil-CoA, que es el que entra al ciclo de Krebs. Si hay mucho acetil-CoA, ¿para qué vamos a seguir produciendo piruvato? Si no necesitamos meter más acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Esto es una mitocondria. Es importante notar que presenta una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana y dentro de la membrana interna lo que se llama matriz. La producción de lactato depende del equilibrio resultante de la competencia por el piruvato y el NADH entre la lactato deshidrogenasa, LDH, y los transportadores de piruvato. La piruvato deshidrogenasa hace el paso de piruvato a acetil-CoA para que éste entre al ciclo de Krebs que se da dentro de la matriz. La oxidación del piruvato es un conjunto de reacciones bioquímicas catalizada por un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, que está localizado dentro de la matriz. Es la etapa previa al ciclo de Krebs y la etapa posterior a la glucólisis, esta que les estoy explicando. El piruvato generado sale del citoplasma y atraviesa la membrana externa mitocondrial para posteriormente ingresar en la matriz mitocondrial atravesando la membrana interna de la mitocondria. Dentro de la matriz, el piruvato, gracias a las enzimas que forman la piruvato deshidrogenasa, cataliza la conversión de piruvato a acetil-CoA para que entre al ciclo de Krebs. Esto para que tengan una visión general de lo que después será el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Pero recuerden que la producción de lactato depende del equilibrio que resulta de la competencia por el piruvato y el NADH entre la lactato deshidrogenasa y los transportadores del piruvato. Recuerden, para explicarlo nuevamente y que quede más claro, que la lactato deshidrogenasa hace el paso de piruvato a lactato y la piruvato deshidrogenasa el paso de piruvato a acetil-CoA.
Seguimos con el control de la glucólisis. Enzimas reguladoras de la glucólisis, ya dijimos, las más importantes, la PFK o fosfofructoquinasa y la fosforilasa, que es la que rompe el glucógeno para extraer glucosa. La producción de lactato depende del balance entre la producción de estas dos enzimas frente a la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Vamos a explicar un poco más la diapositiva anterior. Entonces, son esas dos enzimas reguladoras de la glucólisis, la PFK y la fosforilasa, versus la piruvato deshidrogenasa. Si aumenta la intensidad del ejercicio, predomina la PFK y la fosforilasa sobre la piruvato deshidrogenasa o PDH. Entonces, en ese escenario se produce lactato y no piruvato. Activadores de la fosforilasa, de esta enzima de acá, que rompía el glucógeno para extraer glucosa y que después vaya a glucólisis, son el aumento del calcio, que ocurre por la contracción muscular que se va generando, la adrenalina y el aumento del adenosín monofosfato o AMP. La PFK, que es la enzima clave, se activa cuando disminuye el ATP, cuando aumenta el calcio, cuando aumenta la glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. Todos los productos que se fueron generando previo a la acción de la PFK. Es decir, estamos poniendo mucha glucosa 6-fosfato, mucha fructosa 6-fosfato. Esto, como hay mucha, va a incentivar a que la enzima fosfofructoquinasa tenga que actuar para que pase de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato y siga los pasos. Hay mucho de lo que está arriba de la PFK, tiene que actuar la PFK para que estos pasos se vayan dando. ¿Quién inhibe la PFK? Las 3 triosas, que tienen 3 carbonos, es decir, todo lo que está luego de su acción, como es el 3-fosfoglicerato o el fosfoenol piruvato, todo lo que está por debajo, en los pasos de la glucólisis citosólica, por debajo de la acción de la PFK. El aumento del protón o ion hidrógeno tiene un efecto inhibidor sobre la fosforilasa y sobre la PFK, es decir, si aumenta mucho el ion hidrógeno, este protón, va a inhibir la glucólisis. La glucólisis se va a ver inhibida. Tiene que ver también con la alteración que se pueda generar en el pH y con la acidosis metabólica. La disponibilidad de sustratos condiciona la glucólisis. Por ejemplo, si tenemos la glucosa en sangre baja, va a generar fatiga y va a condicionar la glucólisis, es decir, no se va a generar tanta glucólisis o no se va a generar directamente. Y acá sumo lo que sería un paso número 11 de la glucólisis, si lo podemos llamar así. ¿Existe un paso 11? No existe. Que sería el paso de piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa a lactato. Entonces, ¿la glucólisis termina en el piruvato, como dicen los libros, o podría ser el producto final el lactato? Esta reacción, bueno, va de piruvato, NADH y el ion hidrógeno a lactato y NAD. Por lo cual, ya vemos que consume un protón y además tenemos la conversión del NAD reducido al NAD, o NADH al NAD. En este paso de piruvato a lactato se produce la reducción del piruvato a lactato, que oxida el NADH producido en el paso 6 de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato mediante la lactato deshidrogenasa. Paso 6 de la glucólisis. De este modo se obtiene NAD, que es necesario para las primeras etapas de la glucólisis. Esto es muy importante, para que se pueda seguir generando la glucólisis, porque la glucólisis es rápida, porque el organismo está demandando de ATP, o porque la saturación de las mitocondrias ya están saturadas y no tengo más ciclo de Krebs para meter el piruvato y la acetil-CoA. Entonces, de este modo, necesito generar NAD. Y para generar NAD, si no lo puedo generar por medio de la mitocondria, es necesario generarlo de otra manera. La manera para que se obtenga NAD es haciendo el paso de piruvato a lactato.
y a partir de ese NAD se puede volver a iniciar la glucólisis, citosólica o rápida. Luego el lactato sigue varios caminos que vamos a ver más adelante que son muy importantes. Entonces vamos con la producción de lactato. ¿Cuáles son las causas de la producción de lactato? Un poco ya las vimos. Planteemos o pongamos las cosas en el escenario. ¿Cuál es el escenario que rodea la producción de lactato? El ejercicio intenso incrementa el ritmo de la glucólisis. El ejercicio intenso recluta también fibras de contracción rápida. El glucógeno se degrada en el músculo a glucosa y empieza a degradarse glucosa y eso va generando que se acumule piruvato, que es el paso previo, sería el paso 10, el último. Pero recordemos que si el ejercicio es intenso y está reclutando fibras rápidas, estas fibras rápidas poseen una baja concentración de mitocondrias. Esto indirectamente está diciendo, si hay pocas mitocondrias en las fibras rápidas, comparado a las lentas, hay pocos CREB. No hay posibilidad de meter todo el piruvato que se genere en distintas mitocondrias. Lo vamos a meter en la cantidad de mitocondrias que haya. Si tenemos muchas mitocondrias en la fibra rápida, buenísimo. Pero si necesitamos más de las que tenemos para producir ejercicio de alta intensidad, que es lo que está demandando el ejercicio, la intensidad del ejercicio, sepan que las fibras rápidas tienen menos mitocondrias que las lentas. Este es un escenario que, si sumamos todas las partes, potencian a la producción de lactato. Entonces, la pregunta es, ¿hay oxígeno o no hay oxígeno? Yo ya se los adelanté. Les dije que la glucólisis rápida o citosólica es independiente del oxígeno, por más que haya oxígeno, no lo usa porque es independiente. La producción de lactato ocurre sin oxígeno. ¿Se puede producir ácido láctico sin oxígeno? Sí. Si bloqueo las arterias, las venas, bloqueo la llegada de sangre y reduzco el oxígeno, se va a producir lactato. Pero también ocurre con oxígeno. Pero en este caso la intensidad del ejercicio es muy alta y necesito producir energía rápidamente. Y no es rápido que el piruvato vaya al ciclo de Krebs y produzca ATP, porque como vimos, la potencia del sistema aeróbico es mucho menor, en la síntesis de ATP en unidad de tiempo, es mucho menor que la del sistema de los fosfágenos y que la del sistema glucolítico rápido, que es el que estamos viendo acá. Y también la producción de lactato ocurre con oxígeno, pero cuando no hay mitocondria disponible. Entonces, tres escenarios. Se produce lactato sin oxígeno, con oxígeno pero la intensidad es muy alta y necesito producir energía rápidamente, y con oxígeno pero no hay mitocondria disponible. Entonces tengo que producir lactato. Entonces tenemos dos concepciones. Una concepción, la más frecuente, por no decir antigua o vieja, porque esto Brooks lo anticipó ya en el año 84. Es quien probablemente más estudió sobre este tema. Y una concepción menos frecuente o más moderna, que tienen algunas características. En la concepción más frecuente o vieja, antigua, vamos a decir la antigua para no mezclar, se lo consideraba el lactato como un producto de desecho, creador de fatiga, y en la concepción moderna es un metabolito que cumple varias funciones. En la concepción antigua se produce porque no hay oxígeno o es insuficiente. En la moderna ocurre con oxígeno o sin oxígeno, es independiente de este. En la antigua decían que el lactato genera fatiga muscular, dolor y acidez extrema. Tema discutible. En la concepción moderna se dice que el lactato es una fuente de energía y es el principal precursor gluconeogénico. Es el que va a producir nueva glucosa. Y aparte va a ser oxidado y utilizado como energía, transformándose en piruvato o no, directamente entrando él a la mitocondria. También consume el lactato iones hidrógeno, lo que ya vimos, lo que les dije previamente. Al ser producido, consume un ion hidrógeno. Y esto evitaría la aparición de dicha fatiga por acidosis. En realidad, no es que la evitaría, pero si no estuviera este paso lactato, habría más iones hidrógenos. Por lo cual podría ser que
de alguna manera indirectamente sería algo que reduce la acidez, la acidosis metabólica. Además, sabemos que en la concepción antigua era el hígado y los riñones, sobre todo el hígado, los principales órganos de eliminar el lactato a través de la gluconeogénesis por medio del ciclo de Cori, que es un ciclo que además, para convertir el lactato en glucosa, utilizaba mucho ATP. No es que no exista, existe, este proceso ocurre y ocurre en gran medida, pero no es lo único que pasa con el lactato. En la concepción moderna, la mayor parte del lactato es eliminado por oxidación. Se utiliza como fuente de energía y incluso es preferido por sobre la glucosa muchas veces, porque es más fácil de transportar. Recuerden que la glucosa no podía salir y el lactato tiene transportadores que le permiten salir de la célula, migrar de una fibra rápida a una fibra lenta. Cantidad de lactato en músculo y sangre arterial en humanos en reposo es 10 veces superior a la cantidad de piruvato. Una relación de 10, lactato-piruvato, en reposo. En los músculos y la sangre arterial de humanos sanos en reposo, la concentración de lactato se aproxima a 1 milimol, mientras que la de piruvato 0,1. En este estado de reposo, la producción neta de lactato y la liberación del músculo en reposo de individuos sanos ocurre cuando la presión parcial intramuscular de oxígeno se aproxima a 40 torr, que es muchísimo. Es decir, no sé si es muchísimo, pero está muy por encima de la presión de oxígeno mitocondrial crítica, para decir no hay oxígeno, que sería de 1 o 2 torr. Entonces, se produce lactato 10 veces más que piruvato en reposo, con una concentración de oxígeno muy por encima de la concentración crítica. Por lo cual, lo del tema del oxígeno creo que está resuelto. ¿La glucólisis produce finalmente lactato y no piruvato? Sabemos que produce los dos, pero la pregunta es, si tenemos mucho más lactato que piruvato, ¿el producto final es lactato o es piruvato? Pero no solo en el ejercicio, tenemos más lactato en reposo. ¿El último metabolito de la glucólisis es el lactato? Lo pongo como signo de pregunta. Habrá que seguir investigando y habrá que plantearlo a partir de estos supuestos. Si bien, otro tema importante, sigue siendo incierto si la glucólisis produce lactato o ácido láctico, es cierto que la acidosis ocurre en el ejercicio y en otras condiciones, ¿no? Pero como puede ser, estoy pensando en ejercicio de alta intensidad. Esto genera acidosis y la glucólisis rápida, no el lactato, la glucólisis, los pasos que vimos de glucólisis, genera liberación de protones. Hay más liberación de protones en la glucólisis citosólica o rápida que lo que se consume. Entonces, esa liberación de protones puede generar la acidosis metabólica. Esto todo es en base al último artículo de George Brooks en 2018, no el último, que tiene uno de 2020, pero bueno, para que tengan la línea. Si él habla de lactato y ácido láctico como algo similar, creo que tenemos el derecho de hablar todos a partir de él, que es el que más investigó sobre esto. Porque lo que se dice es que no existe, o existe menos de un segundo, nada, una milésima, el ácido láctico, porque en concentración fisiológica, pH fisiológico, se transforma rápidamente en lactato. Pero bueno, en base a eso vamos a quedarnos con este concepto de George Brooks, que dice que es incierto si la glucólisis produce lactato o ácido láctico. La mayoría del lactato, entre el 75 y el 80% aproximadamente, se elimina inmediatamente dentro del tejido o posteriormente para su liberación y recaptación por el músculo activo. Es el músculo el que utiliza el lactato, principalmente, con una absorción y oxidación significativas por parte también del corazón, el cerebro e hígado para la gluconeogénesis. Pero el músculo activo es el que más utiliza. Incluso quizás lo puede utilizar un músculo que no esté tan activo a partir de las fibras lentas de ese otro músculo, porque el lactato se puede ir de la fibra en la que está. La caracterización del lactato como combustible dinámico, producido incluso cuando no falta oxígeno, redefine esta molécula de ser una molestia aparentemente fisiológica
a ser un beneficio metabólico. El lactato se forma continuamente en condiciones aeróbicas y resalto dos propósitos para el lactato. Puede tener más, incluso ya se lo considera como señalizador, como lactohormona, pero no vamos a entrar en eso. Los dos más importantes que resalto yo en base a este tema es como fuente principal de energía y como precursor gluconeogénico principal. Los conceptos de lanzadera de lactato, SHUT, describen las funciones del lactato en el suministro de sustratos oxidativos y gluconeogénicos. Además, sabemos que los estudios en mamíferos, incluidos los humanos, durante el descanso y el ejercicio condujeron al descubrimiento de esta lanzadera de lactato. Un mecanismo explicado por el cual la producción de lactato en las células por medio de la glucólisis rápida, que vimos recién, proporciona un sustrato de energía para las células receptoras, donde el lactato es una fuente de energía de combustible y un precursor gluconeogénico. Esto también en base a Brooks, al artículo de Brooks. ¿Qué podemos decir como conclusiones finales casi? Todavía falta un tramito más. Podemos decir que el lactato es un transportador de energía y quizás sea un alcalinizador, por lo que dijimos que consumía un ion hidrógeno. El lactato puede ir a otra célula, se puede convertir en piruvato y entrar en ciclo de Krebs en otra célula, o incluso pareciera, algunos estudios señalan que sin convertirse puede entrar a la mitocondria. De piruvato a lactato consume un hidrógeno pasando de NADH a NAD. 3 puntos importantes. Vamos a hablar un poco de la producción de lactato y la distribución. Para eso tomamos esta gráfica, este de un artículo que ahora lo citamos, donde vemos arriba las fibras tipo 2 y abajo la fibra tipo 1 oxidativa muscular. Tenemos la glucosa sanguínea que entra facilitada por el GLUT4, un transportador de glucosa. La glucosa, mediante el proceso de glucólisis que vimos, produce piruvato. De piruvato pasa a lactato. Este ion hidrógeno y el lactato van por medio del transportador MST a la fibra tipo 1 oxidativa, donde el lactato se puede producir o se puede transformar nuevamente en piruvato, y el piruvato puede entrar en el ciclo de Krebs, y acá, bueno, vamos a terminar con producto final, agua y dióxido de carbono que se eliminarán, pero se produce energía. Vamos a ver los pasos uno por uno. Se utiliza en la fibra lenta o fibras adyacentes. ¿Por qué? Porque acá vemos que pasa de la rápida a la lenta, pero también puede salir a la sangre e ir a otra fibra. Fibra adyacente que tengan menos lactato o que no tengan saturada la mitocondria. Difunde el sarcolema para ser utilizado en otros músculos, lo que dijimos. El transportador se llama MST, de sus siglas en inglés, Monocarboxylate Transporter. Este transportador es saturable, o sea, se puede saturar. Y transporta un lactato y un ion hidrógeno, como vemos acá. El MST4 elimina el lactato de la fibra rápida y el MST1 capta lactato. Y también capta su protón, el ion hidrógeno. Lo captan en las fibras lentas para oxidarlo. Por otra parte, el protón, como vemos acá, junto al bicarbonato y a la enzima anhidrasa carbónica, lo convierten en agua y dióxido de carbono. Esta figura es extraída de este estudio de Adijanto del 2012. Otros puntos importantes son: el transporte de lactato y este ion hidrógeno es el doble en las fibras lentas. Cuanto más entrenado estás, más cantidad de este transportador MTC tenés. Cuanto más entrenado, mayor capacidad de transporte de lactato vas a tener. Cuanto más V2 máximo tengas, mayor capacidad de transporte de lactato vas a tener. Es probable que el consumo hepático de lactato también aumente en las personas entrenadas. Un 75% de lactato aproximadamente presente en los músculos activos es metabolizado en ellos en la fase o etapa de recuperación. Y después tenemos el ciclo de Cori,
que una parte del lactato que va a la sangre desde el músculo, aproximadamente el 50-60%, es captado por el hígado, donde se transforma en glucosa, gluconeogénesis. Este proceso de Cori, gluconeogénesis, vuelve a formar el lactato en glucosa y la glucosa puede salir del hígado, si bien le cuesta mucho al hígado, puede salir y ir a almacenarse de vuelta en el músculo como glucógeno. Normalmente este ciclo de Cori se piensa que va a ocurrir posterior al ejercicio en mayor medida, porque sería muy costoso en un momento de mucha demanda de ATP que ocurra este proceso. Y es probable que el consumo hepático de lactato aumente también en los entrenados. Eso está extraído del libro de Chicharro del 2017. Entonces, tenemos la glucogenólisis hepática. Se rompe el glucógeno y va la glucosa, queda glucosa. La glucosa va a la sangre. Además, la glucosa puede ir a sintetizar glucógeno en el músculo. Por otra parte, tenemos este glucógeno muscular, que si se rompe, glucogenólisis, va a ser el principal productor de lactato, la ruptura de este glucógeno. Pero tanto la glucosa sanguínea como la glucosa proveniente de la glucogenólisis muscular van a producir lactato en las condiciones que vimos previamente. Este lactato va a tener distintas vías. Gluconeogénesis va a producir nueva glucosa. Una vía que se llama de oxidación indirecta del lactato, es decir, que el lactato se convierte antes en glucosa para luego ser oxidado más adelante como glucosa. Es una vía indirecta. Además, tenemos la síntesis de glucógeno hepático, puede sintetizar esta nueva glucosa glucógeno hepático, y lo que es la oxidación directa del lactato, es decir, entra en la célula para ser oxidado y se da en un 70-80% del total. Por último, la síntesis de glucógeno muscular, este lactato puede ser utilizado para sintetizar glucógeno muscular en menor proporción. Se produce lactato y si aumenta mucho su concentración, se distribuye y luego se elimina o aclara por estas vías. Acá terminamos.